Desde los pasadizos de la historia donde el polvo del tiempo aún susurra verdades olvidadas, surge una voz que ha cruzado siglos, ignorada por la prisa, ahogada por el ruido moderno y silenciada, quizá a propósito, por las sombras de nuestras propias mentes. Esa voz no grita, pero resiste, no promete, pero revela. Hoy, esa voz nos hablará de la ansiedad, no como un enemigo que destruir, sino como un mensajero que por siglos ha sido malinterpretado. Hay secretos que el miedo ha querido mantener ocultos, porque si los conocieras, cambiarías para siempre. El estoicismo no es solo filosofía antigua, es una rebelión silenciosa contra la esclavitud mental. Es la antorcha que nunca se apagó, esperando que alguien, quizá tú, la tome en sus manos. Y justo aquí es donde quiero invitarte a reflexionar. Si alguna vez has sentido que tu mente te traiciona, que tus pensamientos se rebelan contra ti en medio del silencio, dime en los comentarios: hoy decido no temer lo que no controlo. Porque esta frase no es un eslogan, es una declaración de guerra a lo que la ansiedad nunca quiso que descubrieras. Suscríbete si sientes que hay algo en ti que necesita despertar. Porque este viaje no será cómodo, pero sí será transformador. Cuando hablamos de ansiedad, casi siempre lo hacemos desde la superficie. La describimos como esa inquietud constante, ese nudo en el estómago, esa alerta perpetua sin motivo aparente. Pero muy pocos se atreven a explorar su arquitectura interna. ¿Por qué hacerlo? Es mirar de frente a algo que la mayoría intenta evitar, que lo que más nos atormenta muchas veces no es el mundo, sino lo que pensamos del mundo. En la Roma antigua, cuando las calles eran recorridas por filósofos que meditaban en plazas abiertas, uno de ellos caminaba en silencio, con una túnica sencilla y los pies descalzos, mientras repetía: no temas al rugido de tu mente, porque incluso el trueno más temido es solo aire en movimiento. Su nombre era Musonio Rufo, maestro de Epicteto, y su sabiduría ha sido eclipsada por nombres más populares, pero en esa frase escondía una revelación que siglos después seguimos ignorando. Que el miedo que sentimos es, en gran medida, un eco amplificado por nosotros mismos. La ansiedad es maestra en disfrazarse. Se presenta como preocupación por el futuro, como necesidad de control, como perfeccionismo, como agotamiento emocional. Pero su raíz más profunda es la desconexión con el presente. El aquí y el ahora no le conviene a la ansiedad, porque cuando estás realmente presente, ella no tiene espacio para operar. Los estoicos lo sabían, y por eso centraban su entrenamiento no en erradicar las emociones, como a menudo se malinterpreta, sino en comprender su origen. Epicteto dijo, en una enseñanza que rara vez se comparte: no te alteres por las cosas, sino por la imagen que haces de ellas. Y si puedes transformar la imagen, transformas el mundo. Esta frase, que parece un simple consejo, contiene una bomba existencial, porque nos recuerda que no es la realidad lo que nos hiere, sino nuestra interpretación de ella. Entonces, ¿por qué es tan difícil liberarse de la ansiedad si su origen está en nuestra mente? La respuesta es incómoda, porque en algún nivel profundo, la ansiedad nos resulta familiar, nos da una falsa sensación de control, nos mantiene ocupados, nos hace sentir que estamos anticipando lo inevitable, como si preocuparnos de antemano fuera a suavizar el golpe. Pero eso nunca sucede, y la trampa se repite día tras día. Vivimos en una época donde la velocidad es premiada, pero la reflexión es castigada, donde se espera que sepamos qué hacer, qué sentir, cómo reaccionar, sin haber aprendido jamás a pausar, a mirar hacia adentro, a quedarnos con nosotros mismos sin intentar huir. Y ahí es donde la ansiedad se convierte en reina, porque en el vacío del silencio, donde podría surgir la comprensión, metemos ruido. En lugar de diálogo interno, ponemos distracción. En vez de enfrentarnos al monstruo, preferimos maquillarlo. Y sin embargo, los sabios antiguos sabían que en ese mismo silencio habita la medicina. Marco Aurelio, no el emperador grandioso que la historia celebra, sino el hombre solitario que escribía en las noches para no desmoronarse, dejó escrita una línea desgarradora y luminosa.
Cuando tu alma esté perturbada, recuérdale que ha superado tormentas mayores sin perderse. Esta no es una frase de fuerza bruta, es un recordatorio de que somos más antiguos que nuestras crisis, que lo que sentimos no es una falla, sino una prueba de nuestra capacidad de resistir. La ansiedad quiere que olvides tu historia, quiere que creas que eres débil, que eres la única persona rota, que lo que sientes es una sentencia. Pero cuando te conectas con la sabiduría de los tiempos, descubres que no estás solo, que no eres anormal, que lo que vives ha sido vivido, llorado y sanado por generaciones enteras antes de ti. Y ese descubrimiento, por pequeño que parezca, es el primer acto de rebeldía, porque cuando entiendes que tu mente puede ser tanto cárcel como llave, empiezas a recuperar el poder que nunca debiste ceder. Desde que el ser humano aprendió a nombrar el fuego y a temer la noche, ha existido una pulsión interna, casi salvaje, por controlar lo incontrolable. El tiempo, el destino, las reacciones ajenas, la muerte. Queremos tener certezas como si fueran refugios, aunque estén construidas sobre arenas movedizas. Y ese deseo de control tan humano y tan comprensible es también el alimento perfecto para la ansiedad. Hay algo irónico en todo esto. Cuanto más buscamos seguridad absoluta, más inseguros nos sentimos. Cuanto más intentamos anticipar cada giro del camino, más perdidos estamos. Y en ese juego cruel, donde las reglas las pone la mente ansiosa, la vida se nos escapa entre los dedos. Los estoicos entendieron que el control absoluto era una ilusión, pero no lo dijeron como un acto de resignación, sino como una forma de liberación. En una de las cartas más ignoradas de Séneca, se lee: «Lo que está fuera de ti no te pertenece. Solo lo que cultivas dentro puede ser llamado tuyo». Es una frase que desarma la arrogancia moderna de querer dominarlo todo, porque en realidad lo único que jamás podrá sernos arrebatado es nuestra actitud frente a lo que ocurre. Vivimos en un mundo donde se nos ha enseñado a planear cada segundo del día, a proyectar el futuro como si fuera un cálculo matemático, a construir muros de supuesta protección. Pero nadie nos enseñó a rendirnos ante la incertidumbre sin rendir el alma. Porque rendirse no es debilidad, es aceptar la realidad con la dignidad de quien no necesita controlar para tener paz. La ansiedad surge en gran medida porque hemos confundido la seguridad con la vida misma. Creemos que si todo está en orden, si todo está previsto, si nada se escapa de nuestras manos, entonces seremos felices. Pero esa fantasía es la fuente de nuestra infelicidad, porque la vida real es cambio, es caos, es pérdida y reencuentro, es lo inesperado. Y mientras más nos resistimos a eso, más nos desgarra la ansiedad. Epicteto, en una de sus reflexiones menos citadas, dijo: «El sabio no apuesta por la quietud del mar, sino por su capacidad de navegar». Esta frase debería enseñarse en cada escuela, repetirse como un mantra diario, porque en vez de buscar mares sin tormenta, deberíamos aprender a navegar nuestras propias olas internas. Imagina por un momento cómo cambiaría tu existencia si dejaras de luchar contra la incertidumbre. Si pudieras sentarte con tu ansiedad y decirle: «Entiendo por qué estás aquí, pero no voy a dejar que me gobiernes». Ese pequeño acto de reconocimiento, no de sumisión sino de presencia, puede romper cadenas mentales más fuertes que el acero, porque cuando la ansiedad no encuentra resistencia, pierde poder. Cuando no encuentra un enemigo, desaparece. No se trata de aceptar pasivamente todo lo que ocurre, sino de dejar de desperdiciar energía en batallas que no se pueden ganar. De dirigir esa energía, en cambio, hacia lo único que sí puede transformarse: tu forma de mirar. Y esa mirada no se entrena en un día. Requiere valentía, disciplina, autocompasión, pero también requiere humildad. La humildad de aceptar que no saber qué pasará mañana no es un fracaso, es parte de ser humano. Y quizá, solo quizá, lo que más necesitamos no es seguridad, sino una confianza radical en nuestra capacidad de atravesar la tormenta. Porque al final, el control no es libertad. La libertad es saber quién eres, incluso cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. Hay momentos del día y de la vida
en que el mundo entero parece haberse calmado, pero dentro de ti hay una tormenta. No hay gritos afuera, pero sí un murmullo ensordecedor que no puedes apagar. Pensamientos que no se detienen, preocupaciones que no piden permiso, escenarios catastróficos que se repiten una y otra vez, como si tu mente fuera un teatro maldito que solo proyecta tragedias. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué en medio del silencio externo el ruido interno se multiplica? La respuesta está en una verdad incómoda. La mayoría de nosotros nunca ha aprendido a estar consigo mismo. Hemos sido entrenados para actuar, para producir, para responder, pero no para escuchar lo que ocurre dentro. Y en el vacío que deja la distracción aparece la ansiedad, ocupando el espacio como un huésped no invitado pero siempre presente. Los antiguos sabían esto. Por eso muchos de ellos practicaban el retiro interior, no como una huida, sino como una reconexión. Marco Aurelio escribió: «Dentro de ti hay una fuente que nunca se seca si sabes volver a ella». Pero esa fuente no se encuentra con prisas ni con fórmulas. Se encuentra en la quietud incómoda, en el arte de resistir el impulso de escapar de ti mismo. Hay algo poderoso en aprender a sentarte con tu incomodidad sin intentar resolverla, a observar cómo se mueve la ansiedad dentro de ti sin querer aniquilarla, porque entonces ocurre algo inesperado. Empiezas a entender su lenguaje. Descubres que detrás del ruido hay mensajes, que no todo pensamiento es verdad, que no toda emoción es una orden. La ansiedad no busca destruirte, busca tu atención. Es el grito de una parte de ti que ha sido ignorada, reprimida, no comprendida. Tal vez es el niño herido que no fue consolado. Tal vez es la parte de ti que aprendió que amar es peligroso, que fracasar es fatal, que mostrarse vulnerable es una sentencia. Y entonces esa parte habla como puede, con urgencia, con miedo, con sobresaltos. Pero hay una medicina ancestral para ese tipo de heridas: la presencia. No el control, no la evitación, la simple, brutal y amorosa presencia. Estar contigo cuando nadie más lo está. Mirarte sin juicio cuando todo en ti pide esconderse. Musonio Rufo, olvidado por la mayoría, escribió: «No hay mayor fortaleza que la del hombre que soporta su propio espíritu sin intentar silenciarlo». Y esa frase es dinamita, porque nos obliga a redefinir la valentía, no como el gesto heroico visible, sino como el acto silencioso de no rendirse a la tiranía de la mente. La cultura actual nos dice que hay que estar bien, que hay que sonreír, avanzar, tener respuestas, pero la verdadera revolución comienza cuando te das permiso de no estar bien, cuando en vez de luchar contra lo que sientes, lo abrazas, no para quedarte en el dolor, sino para dejar de huir, porque lo que aceptas se transforma y lo que rechazas persiste. Así que la próxima vez que el ruido interno te sacuda, no te tapes los oídos, no corras hacia el ruido externo para acallarlo. Quédate, escucha y repite: «Estoy aquí. No necesito respuestas ahora, solo necesito no abandonarme». Porque si logras estar contigo en medio de la tormenta, ya has ganado más que la mayoría. Hay un momento, casi imperceptible, entre el estímulo y la reacción. Un instante diminuto donde el mundo espera tu decisión, y en esa decisión puede definirse tu paz o tu tormenta. Es ahí donde nace la verdadera libertad, no en las grandes elecciones, no en los momentos espectaculares, sino en ese segundo callado donde puedes elegir no responder con miedo, no responder con rabia, no responder con ansiedad. Ese segundo, según los estoicos, es más poderoso que un ejército entero. Vivimos programados para reaccionar. Una palabra nos hiere, una situación se sale del plan, una mirada nos parece rechazo. Y de inmediato, sin filtrar, respondemos, nos defendemos, atacamos, nos encerramos. Y cada reacción es una cuerda más que nos ata a un modo de vida que no elegimos pero que repetimos. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos dijeron que sentir algo intensamente es lo mismo que tener razón. Porque confundimos impulso con autenticidad. Epicteto, con la calma de quien se había ganado la libertad interna a pesar de haber nacido esclavo, escribió: «No es el golpe lo que duele,
sino nuestra insistencia en mantenerlo vivo. ¿Cuántas veces seguimos cargando ofensas, frustraciones, decepciones, mucho después de que ocurrieron? No por lo que fueron, sino porque seguimos reaccionando a ellas en nuestra mente. Les damos vida, les damos poder. El dominio de uno mismo no es represión, es sabiduría. No es negar lo que sientes, sino dirigirlo. Como un arquero que tensa la cuerda, no para romperla, sino para dar en el blanco. El estoico no es alguien que no siente. Es alguien que ha aprendido a sentir sin convertirse en esclavo de lo sentido. Y aquí es donde la ansiedad pierde fuerza, porque la ansiedad se alimenta de la reacción inmediata, de la necesidad de resolver, de evitar, de hacer algo ya. Pero cuando aprendes a quedarte en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, descubres que no todo necesita una reacción. No todo requiere una solución. A veces lo único que se necesita es presencia. Imagina por un momento que cada pensamiento ansioso fuera una nube. Algunas oscuras, otras veloces, otras apenas perceptibles. Y tú, en lugar de correr tras ellas o de intentar que desaparezcan, simplemente las observas pasar, sin juicio, sin afán. Solo estás ahí. Eso es lo que los antiguos llamaban ataraxia, una tranquilidad invulnerable. No porque el mundo deje de moverse, sino porque tú dejas de perderte en él. Séneca, en un texto que rara vez se menciona, decía: aquel que gobierna su ánimo posee un imperio más vasto que cualquier rey, porque controlar imperios externos es fácil comparado con gobernarse a uno mismo, y ese imperio interior no se construye con fuerza, sino con atención, con el entrenamiento constante de no responder desde la herida, sino desde la claridad. Hoy más que nunca necesitamos esa sabiduría. En un mundo que premia la velocidad, elegir la pausa es un acto de coraje. En una cultura que glorifica el drama, elegir la calma es una revolución. En una sociedad donde reaccionar es la norma, aprender a no hacerlo es un acto de poder silencioso. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de responder, de resolver, de escapar, recuerda que tienes una opción. No estás obligado a reaccionar. Puedes elegir esperar, respirar, escuchar, y en esa elección estás reconectando con una parte de ti que la ansiedad no puede alcanzar, tu verdadera voluntad. Y cuando eso sucede, ya no eres una víctima del mundo interno, te conviertes en su arquitecto. Vivimos en una época que adora el éxito, que lo exhibe en vitrinas digitales, que lo vende como meta universal, como sentido de vida. Pero esa obsesión, esa glorificación del logro, es también una de las raíces más profundas de la ansiedad contemporánea. Porque cuando todo gira en torno a ganar, el miedo a perder se convierte en veneno cotidiano. Y cuando el fracaso se convierte en enemigo, vivir deja de ser un acto de libertad para transformarse en una carrera constante hacia lo inalcanzable. Pero hubo un tiempo, no tan lejano en la historia del pensamiento, en que fracasar no era sinónimo de vergüenza, sino de aprendizaje. Los estoicos hablaban del fracaso como se habla del amanecer, inevitable, parte del ciclo, necesario para que algo nuevo pueda nacer. Epicteto lo dijo con la claridad de quien ya había sido despojado de todo. Cuando caes, no has perdido, solo cuando rehusas levantarte, te has rendido. La ansiedad del éxito no nace de nuestra ambición natural, sino de la imposición cultural que nos ha hecho creer que solo valemos si triunfamos, que si no llegamos primero, no llegamos, que si no brillamos, desaparecemos, que si fallamos, dejamos de merecer respeto, amor, pertenencia, y así, sin darnos cuenta, convertimos cada paso en una amenaza, cada error en un abismo, cada pausa en un pecado. Marco Aurelio, en uno de sus fragmentos menos compartidos, escribió: el fruto maduro cae, no es castigo, es destino. ¿Por qué entonces temes caer? En esta sencilla reflexión yace una bomba contra la lógica moderna, porque nos recuerda que no hay victoria sin fin, que incluso lo más alto está destinado a tocar el suelo, y que esa caída no es el fin de la dignidad, sino una forma de renovar la conexión con la tierra.
La ansiedad por alcanzar, por destacar, por ser alguien frente al mundo, es un fuego que consume lentamente y se disfraza de motivación, pero es castigo, porque quien se mueve por miedo a no llegar nunca disfruta el camino, y quien solo se siente digno cuando conquista, olvida que el valor no se mide por los trofeos, sino por la integridad con la que se vive. El estoicismo propone una revolución silenciosa ante esto. Vivir como si ya tuvieras todo lo que necesitas. No como una fantasía, sino como un acto consciente de plenitud. Porque el vacío que intentamos llenar con éxito muchas veces es un eco de heridas que no hemos querido mirar. Musonio Rufo escribió algo que pocos recuerdan. El alma que conoce su valor no se impresiona ni por la cumbre ni por la caída. ¿Puedes imaginar lo que sería vivir así? Caminar por la vida sin ese peso en el pecho, sin la necesidad de demostrar, de competir, de agradar a todos. Ser tú, sin miedo a no encajar, sin ansiedad por fallar, sin obsesión por ganar. La verdadera victoria, decía Séneca, no es conquistar el mundo, sino conquistarte a ti mismo, porque cuando ya no dependes del resultado para sentirte valioso, entonces todo cambia. El fracaso se convierte en experiencia, el error en enseñanza y la ansiedad en un visitante que llega, pero no se queda. Ese es el tipo de vida que la ansiedad no quiere que descubras, una vida donde no necesitas correr para sentirte libre, donde no necesitas ganarle a nadie para estar en paz contigo, donde no necesitas que todo salga bien para estar bien. Ese, y solo ese, es el tipo de éxito que jamás puede ser arrebatado. En el corazón del caos hay un lugar donde nada se rompe, un espacio interno ignorado por el mundo al que solo acceden quienes han dejado de correr, de gritar, de exigir respuestas inmediatas. Ese lugar es el silencio, no el silencio incómodo de una conversación sin palabras, ni el silencio que antecede a la tormenta externa. Es el silencio que aparece cuando logras apagar el juicio, cuando por fin dejas de pelear con lo que sientes y permites que la vida sea lo que es. Ese silencio, que para muchos suena a vacío, fue considerado por los estoicos como la más alta manifestación de fuerza interior, porque no es fácil alcanzarlo, no es una técnica, no es un estado mental programable, es un resultado, un fruto que nace cuando has dejado de identificarte con cada pensamiento, con cada emoción, con cada historia que tu mente fabrica, cuando has descubierto que tú no eres eso. Marco Aurelio, en uno de sus textos más íntimos y menos difundidos, escribió: «El alma encuentra reposo no en el fin de los eventos, sino en la suspensión del juicio». Esta línea es una llave, porque nos recuerda que no sufrimos tanto por lo que ocurre, como por lo que opinamos sobre lo que ocurre. Nos angustiamos más por la narrativa que creamos que por el hecho desnudo. La ansiedad se multiplica cuando la mente interpreta, cuando asigna significado a todo. Esto no debería estar pasando. No soy suficiente. Si esto sucede, será terrible. Pero esas frases no vienen del presente, vienen del miedo, del pasado no resuelto, del futuro imaginado. Y ahí es donde el silencio se vuelve medicina, porque en el silencio no hay interpretación, solo hay presencia. Epicteto decía: «Cuando callas por dentro, incluso el trueno exterior no puede sacudirte». No es una metáfora poética, es una estrategia de vida, porque quien cultiva el silencio interior deja de ser esclavo de lo que los demás dicen, de lo que el mundo dicta, de lo que la ansiedad susurra. Ya no se agita ante cada viento, se convierte en roca, no por dureza, sino por estabilidad. Pero llegar ahí no es fácil, porque el mundo no enseña a escuchar el silencio, nos entrena para llenarlo, con ruido, con actividad, con estímulos constantes. Tenemos miedo de estar sin hacer nada, sin decir nada, sin pensar en algo urgente, porque en ese espacio se asoman las preguntas más incómodas. ¿Quién soy si no hago? ¿Qué valor tengo si no produzco? ¿Qué queda de mí cuando nadie me mira? Y sin embargo, solo en ese silencio aparece la verdad. No la verdad absoluta, ni la que puedas explicar con palabras. La verdad íntima, la que se siente como una calma inesperada, como una certeza sin forma.
una fuerza que no grita, pero sostiene, que no compite, pero vence. Musonio Rufo, con su estilo directo y sereno, escribió: el sabio no busca silencio para escapar, sino para ver. Porque no se trata de huir del mundo, ni de encerrarse. Se trata de encontrar dentro de uno un lugar que no dependa del caos externo. Un refugio que no es evasión, sino conciencia. Un estado donde puedes mirar tu ansiedad de frente y decirle: te veo, pero no te sigo. Y desde ahí, desde esa paz no fingida, empiezas a tomar decisiones distintas. Ya no reaccionas desde el temor, actúas desde la claridad. Ya no hablas para llenar vacíos, hablas porque tienes algo real que decir. Ya no corres por ansiedad, caminas por propósito. Ese es el tipo de fortaleza que el mundo no premia, pero que transforma la vida desde sus cimientos, porque quien encuentra el silencio dentro, ha encontrado el único lugar donde el miedo no tiene dominio. En algún punto de nuestras vidas, nos convencieron de que no era suficiente con simplemente existir. Nos enseñaron a ganar amor cumpliendo expectativas, a sentir orgullo solo si alcanzábamos metas, a descansar únicamente cuando el deber estuviera cumplido. Pero ese deber, ¿quién lo dictó? ¿Cuándo decidimos que teníamos que demostrar todo el tiempo que éramos válidos? La ansiedad moderna no se alimenta solamente del miedo, sino también del mandato invisible de tener que ser más productivos, más perfectos, más eficientes. Y ese mandato no grita desde afuera, lo hace desde adentro. Se disfraza de autoexigencia, de responsabilidad, de tengo que. Y nadie lo cuestiona porque el mundo lo aplaude. Pero por dentro es una cárcel. Epicteto dejó escrito algo que incomoda, que sacude, que parece una advertencia. Esclavo no es solo quien sirve a otro, sino quien obedece a su voz interna sin cuestionarla. ¿Cuántas veces esa voz interna te ha dicho que no puedes parar, que debes hacerlo mejor, que fallar es inaceptable? ¿Cuántas veces le has creído? La autoexigencia, cuando no nace del deseo auténtico, sino del miedo al rechazo o al fracaso, es violencia camuflada. Y esa violencia se disfraza tan bien que cuesta reconocerla. Se presenta como disciplina, como compromiso, como superación. Pero no lo es, porque si tu motivación es el miedo, no estás creciendo, estás sobreviviendo. Los estoicos no predicaban la perfección, como a veces se malinterpreta. Predicaban la virtud, sí, pero una virtud que nace de la comprensión, no de la presión. Marco Aurelio, desde la cima del poder, se atrevió a escribir: hoy puedo fallar y aún así seguir siendo digno. ¿Cuántas veces has dicho algo así? ¿Cuántas veces te has permitido fallar sin convertirte en tu peor juez? La ansiedad que nos aplasta a diario no proviene tanto de lo que el mundo nos exige, sino de lo que nos exigimos a nosotros mismos para complacer a un mundo que ni siquiera observa con atención. Corremos tras estándares invisibles, tras validaciones momentáneas, tras recompensas que se disuelven como humo. Y mientras tanto, nos negamos el descanso, el perdón, la autocompasión. Musonio Rufo lo dejó claro. El alma no crece por presión, sino por nutrición. Y la nutrición emocional no viene del castigo, ni de la crítica, ni de la autoexigencia constante. Viene del respeto hacia uno mismo, incluso en la caída. Viene del reconocimiento del esfuerzo, no solo del resultado. Pero esto es revolucionario, porque significa desobedecer la voz que nos dice que no somos suficientes. Significa aprender a hablarte como lo harías con alguien que amas de verdad. Y eso, para muchos, es más difícil que cualquier logro externo, porque no fuimos educados para tratarnos con ternura, fuimos formados para rendir. Y aquí es donde la ansiedad se convierte en síntoma de una vida desalineada. No es el enemigo, sino la señal. No viene a destruirte, sino a mostrarte que estás llevando una carga que no te corresponde, que estás persiguiendo metas que no son tuyas, que estás hablando contigo en un idioma que no mereces. El camino estoico no es el del sacrificio ciego, es el del discernimiento, el del coraje de preguntarse: ¿esto que hago lo hago por mí o por miedo? ¿Este deber que me impongo, a quién sirve?
Este estándar que me devora, ¿de dónde viene? Porque cuando empiezas a responder esas preguntas, cuando te permites desobedecer la tiranía del deber ser, algo cambia. Empiezas a respirar diferente, a mirar diferente, a vivir, por fin, como si tú también merecieras paz sin tener que ganártela. Y esa paz, la que nace sin condiciones, es el fin de la ansiedad como carcelera y el comienzo de la ansiedad como guía. Hay una revolución que no necesita gritos ni banderas, una revolución que nace en el susurro de una conciencia que por fin se atreve a decirse la verdad. Ya no quiero vivir desde el miedo. Esa revolución no empieza cuando el mundo cambia, sino cuando tú te miras de frente, con todo lo que eres, sin disfraces ni excusas, y decides que la ansiedad ya no será la voz dominante en tu historia. No porque haya desaparecido, sino porque tú has aprendido a no obedecerle. Lo que la ansiedad nunca quiso que descubrieras es que tu fuerza no está en esconderla ni en fingir que no existe, sino en aceptar su presencia como se acepta una sombra, como parte del viaje, no como su dueño. Desde los antiguos pasillos del pensamiento estoico, nos llega una idea tan antigua como poderosa, y es que lo invencible no es lo que no siente, sino lo que siente todo, y aún así se mantiene en pie. Y tú, cada día que eliges no rendirte ante lo que pesa en tu pecho, estás encarnando esa filosofía de vida que no muere porque no depende de modas ni de elogios, sino de actos internos que nadie ve, pero que lo transforman todo. La ansiedad quiere velocidad, quiere urgencia, quiere que corras, que escapes, que actúes sin pensar, que reacciones desde el miedo y no desde la claridad. Pero la sabiduría estoica te invita a desacelerar, a recuperar el instante, a responder desde un lugar más profundo. Te recuerda que no tienes que estar bien todo el tiempo para estar completo, que no tienes que controlar cada variable para estar en paz, que no necesitas que todo sea perfecto para tener valor. El valor ya está en ti, en el simple hecho de respirar, de resistir, de seguir. Si te dijeran que la ansiedad es simplemente una señal, un lenguaje que te pide atención, ¿la seguirías temiendo? ¿O empezarías a dialogar con ella? Porque el estoico, lejos de negarse a sentir, aprende a descifrar. No suprime, comprende, no huye, observa. Y en esa observación nace una libertad que nada externo puede conceder, la de no tener que reaccionar, la de poder elegir tu respuesta, la de construir momento a momento una relación distinta contigo mismo. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para brillar en la historia, sino para no hundirse en su presente. Séneca no reflexionaba sobre la muerte porque quisiera morir, sino porque entendía que quien acepta su fin vive más intensamente. Epicteto no hablaba de libertad desde el privilegio, sino desde la esclavitud vencida por la mente. Cada uno, desde sus contextos, dejó un mapa que no te lleva a una vida perfecta, pero sí a una vida más auténtica, y ese mapa no se recorre en libros solamente, se recorre en el día a día, en los pensamientos que decides alimentar, en las emociones que eliges escuchar sin obedecer, en los momentos donde podrías rendirte, pero eliges seguir. La ansiedad pierde su poder cuando tú recuperas el tuyo, y eso ocurre no cuando todo mejora, sino cuando tú decides mirarte con compasión y coraje, como quien entiende que cada cicatriz habla de una historia que merece ser contada con orgullo. Hoy, mientras cierras este capítulo, llévate una certeza: no estás roto, no estás solo, no estás perdido, estás en camino. Un camino que pocos tienen el valor de recorrer porque no promete comodidad, pero sí autenticidad. Donde no se trata de vencer al mundo, sino de volver a ti. Donde la calma no es la ausencia de ruido, sino la presencia firme de quien ya no necesita controlarlo todo para estar en paz. Si algo de este viaje resonó contigo, si alguna palabra tocó un rincón de tu alma que pensabas olvidado, entonces ya ha comenzado tu transformación. No necesitas correr, no necesitas entenderlo todo. Solo necesitas recordar que dentro de ti hay una sabiduría antigua que no se ha apagado, una voz que no grita pero que nunca ha dejado de hablarte, la voz de tu alma en calma.
Y si sientes que este mensaje tiene que seguir viajando, hazlo correr. Compártelo, coméntalo, pero sobre todo, vívelo, porque la sabiduría no transforma por leerse, sino por encarnarse. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, no para ser parte de una audiencia más, sino para ser parte de un movimiento invisible de almas que han decidido volver a lo esencial, porque esto apenas empieza, porque tú apenas comienzas, porque la ansiedad ya no será tu tirano, sino tu maestra.